Entonces, ahí podemos marcar el tema de uno de los problemas de la universalidad. O sea, podemos escribir uno de los problemas de la universalidad es que se intenta imponer un modelo occidental en todo el mundo acerca de los derechos humanos, ¿no? Y se encuentra con el problema este. No todo el mundo es igual. En este momento hay bueno, ayer terminó creo, una tipo foro, un evento especial en Italia, donde me hizo acordar de esto que leímos acá. Estuvo muy bueno. Italia ganó una mujer después, creo que, si mi juicio no, mi recuerdo histórico no falla, la primera mujer, primera ministra, que sería como el presidente de Italia, ya, ¿no? Por el sistema de gobierno, por la forma de gobierno, que ganó, ¿no? Y es una mujer que se llama Meloni, el apellido. Y es una tipa muy conservadora que se está oponiendo a las políticas de la Unión Europea. La Unión Europea es muy progresista, demasiado ya. O sea, en cualquier momento reconoce el casamiento entre literalmente un muro y una señora que quería casarse con un puente. O sea, esto es noticia, no es nada, no es burla, por favor. Entonces, al ganar esta mujer la presidencia, digamos, de Italia, se opone, Italia que forma la Unión Europea también se opone a muchas cosas de la Unión Europea, ¿no? Entonces hay como una fricción ahí, se está como rompiendo la Unión Europea en dos facciones grandes, una facción progresista y una facción un poco más conservadora. Este, entonces se mandó un discurso estos días, ahí Italia fue el centro de este foro, diciendo justamente más o menos lo que estábamos hablando acá, que la occidentalización de los derechos humanos empezó a adoptar posturas que no tienen nada que ver con Occidente. O sea, totalmente anticristiana, totalmente humanista anticristiana y totalmente antidemocrática. Y empezaron a decir los fundamentos, ¿no? Empezaron a desfilar distintos presidentes, más o menos que piensan lo mismo, de la región. Está Víctor Orbán, que vino acá en Argentina en la asunción de Milei la otra vez, que es el presidente de Hungría, que fue el primer presidente de un país de la Unión Europea que se oponía al discurso del resto de la Unión Europea. Entonces recordaba justamente que la civilización occidental nació con ciertas creencias fuertes que hicieron posible la convivencia pacífica más allá de las guerras a lo largo de 2000 años y que hoy justamente hay una fricción en el internacional debido a ese sistema de la Unión Europea que se pasó de rosca, que es lo que estábamos hablando de hoy, ¿no? Que una cosa son las acciones positivas, la igualdad de oportunidad, y otra cosa es la dictadura de una minoría por sobre las mayorías. Es muy interesante porque eso está sucediendo ahora. O sea, estamos como en el ojo de la tormenta, estamos debatiendo cuál es la visión, el paradigma que va a regir los próximos 20 años en el mundo. O sea, hay dos polos contrapuestos. Uno es el progresismo, que tiene sus instituciones bien sólidas, Naciones Unidas, Unión Europea, la OEA acá en América, respaldada por las élites económicas de Europa y Estados Unidos, y otras cosas son algunos presidentes conservadores que están proponiendo otra cosa. Es la primera vez en el mundo, en la historia, digo, no en el mundo, que el discurso de los grupos que antes eran considerados rebeldes, de justicia social, es decir, de la izquierda, que siempre fue revolucionaria, siempre buscó la equidad, la justicia social, es la primera vez que el discurso de la izquierda coincide con las élites a las que supuestamente combate. Vos escuchás al Foro Económico Mundial, lo más elitista que hay, escuchás a burócratas de Naciones Unidas, escuchás a distintas multinacionales y tienen el mismo discurso que la izquierda progresista. Entonces nos replanteamos, yo digo como ex zurdo, ¿no? O sea, hablando de confianza acá, distendiendo un poco antes de seguir, yo dejé esas creencias porque me di cuenta que estaba supuestamente apoyando a lo que en teoría estaba luchando contra las personas que estaban luchando. Entonces dije, che, me están jodiendo. Entonces, más o menos el mundo está así, dividido en dos, ¿no? Y es muy interesante porque como ahí tienen ventaja y desventaja cada bando, ¿no? Y en el medio estamos nosotros, que no nos terminamos de definir todavía, ¿no? Estamos ahí como, ¿para dónde tiramos? Pero eso es lo que está pasando.
Ahora, volvamos al punto. Entonces, las principales críticas a la construcción de universalidad de los derechos humanos provienen de dos rubros, dice. Acá tenemos la crítica concreta de esta característica de universalidad. La primera, la posible colonización que se realiza al pretender presentar valores de una sola cultura, la occidental. Esto es lo que hablamos recién. ¿Sí? Y la otra era justamente reconocer que hay distintas culturas en el mundo. Entonces, ese se encuentra con la realidad de ese intento. Y esa es la fricción de la que estábamos hablando recién. Uno de los principales ataques que ha sufrido la universalidad de los derechos humanos proviene de su origen. Se argumenta que los derechos humanos no solo representan una parte de la cultura, la occidental, y de esta forma, al pretender que solamente los valores de algunas personas sean considerados como universales, se están generando procesos de hegemonía, en el mejor de los casos y en el peor de ellos, de dominación y colonización simple y llana. Incluso la influencia socialista que se puede observar en los derechos económicos, sociales y culturales, no dice culturales, pero le complete la frase, no escapa de los cánones con que se piensa al ser humano y a la humanidad, proveniente de la ilustración y de la modernidad propia de Occidente. Bueno, esto es lo que estábamos hablando recién. Ujú. Ahí podríamos poner, qué sé yo, dos modelos, hay un problema, si es que va a haber una hegemonía o dominación. Dice, en el mejor de los casos, ese modelo presenta una hegemonía, la hegemonía occidental acerca de los derechos humanos por sobre el resto del mundo. Y en el peor de los casos, una dominación. En la medida que existe un pluralismo cultural que puede no estar de acuerdo en los bienes primarios que merecen ser considerados universales, no solo se cuestiona el concepto de universalidad en sí mismo, sino también a las distintas formas de construir la idea de vida buena. Paréntesis, me acordé el nombre, Giorgia Meloni, mi primer ministro de Italia. Una mujer tiene como 10 ovarios la tipa. Sigamos. Si el objetivo de los derechos humanos es la vida digna, el contenido y significado de ellos puede ser cosas muy distintas para las personas que pertenecen a contextos diferentes. Entonces acá está marcando justamente de que hay un mundo diverso en cuanto a diversas culturas y los derechos humanos son entendidos de manera distinta. Y aparece un nombre ahí abajo que es Bonaventura de Sousa Santos. Vamos a marcar ya ese nombre. ¿Qué dice de tipo? Bueno, está a favor de crear consensos traslapados que suponen la estructura de los principios básicos de la sociedad y que permiten equilibrar reflexivo en los inconmensurables dimensiones idénticas de las personas. Perdón, esto era Rawls. ¿Sí? Rawls sostiene que hay que llegar a unos consensos básicos que tienen en común toda sociedad. O sea, mínimamente debe haber un mínimo respeto por ciertos derechos que todos entendemos que tienen. Y después vienen las diferencias. ¿Sí? Otro aspecto que suele esgrimirse para poner en duda la universalidad de los derechos humanos es su sistema de violación. Un hecho elemental a reconocer es que actualmente los derechos humanos son una promesa para gran parte de las personas, sin embargo, no hay que confundir la eficacia con la existencia del derecho. Bueno, vamos a marcar que una cosa es la eficacia y otra cosa es la existencia. Una cosa es que uno tenga el derecho, exista, y otra cosa es que se cumpla. El derecho puede existir pero ser ineficaz. Ni la existencia ni la universalidad de los derechos humanos depende de su efectividad. Eso marcamos. Ni la existencia ni la universalidad de los derechos humanos depende de su efectividad, sino que proviene del reconocimiento del sujeto de derecho como persona que debe ser valorada con un fin en sí mismo, como ente capaz de autodeterminarse, como identidad con dignidad. Tanto en la democracia como para el posmodernismo, de Jacques Derrida, marcamos ese nombre de vuelta, Jacques Derrida, los derechos humanos siempre son los derechos por venir, de aquí su principal potencial emancipatorio. Hay una palabra acá que va a ser de mucha utilidad para este módulo y para la vida, que es el posmodernismo. Para eso debemos entender rápidamente qué es el modernismo para saber qué es el posmoderno. El modernismo se comienza a construir, digamos, la sociedad moderna en el siglo de las luces, en el siglo XVIII. La expresión máxima del modernismo fue la ilustración, es decir, el ícono de la Revolución Francesa, la universalización de los derechos humanos, la idea de que el hombre tiene derechos y todo eso. Bueno, el modernismo también explicaba las cosas a través del uso de la razón, por eso pienso, luego existo, la frase de Descartes.
Uno conocía el mundo a través de la experiencia sensorial y a través de la ciencia. Había una importante corriente atea que solamente creía en lo que podía demostrar científicamente. Ahora, en la primera clase hablamos de que hubo un intento en los 60, cuando comenzaron los hippies, de derribar la construcción modernista. Acá viene el momento que hay que explicar eso. El modernismo entonces empieza a ponerse en tela de juicio y nace en el mundo de la sociología lo que se conoce como postmodernismo. ¿Cuáles son algunas diferencias? Si el modernismo proponía verdades irrefutables, el postmodernismo va a cuestionar las verdades irrefutables. Si al modernismo le importaba la ciencia, al postmodernismo le va a importar las creencias. Si al modernismo le importaba la razón, al postmodernismo le va a importar las emociones. Todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese postmodernismo, esa sociedad postmoderna, intenta derribar a la sociedad moderna y ahí es donde nace esa fricción cultural que tenemos hoy. El postmodernista. El postmoderno se cuestiona todas las verdades adoptadas y estudiadas a lo largo de siglos y principalmente establecidas en un consenso en el siglo XVIII en adelante. Entonces ahí viene, por ejemplo, en el campo de la sexualidad, la deconstrucción del hombre y la mujer. En el campo laboral, nuevos paradigmas que abarcan tanto la reducción laboral como el tema de salarios, etcétera. En el campo biológico, que el hombre puede, en realidad puede ser mujer y la mujer puede ser hombre. En el campo de los negocios, el cuidado del medio ambiente, etcétera. Entonces hay como toda una deconstrucción, ¿sí? La palabra deconstrucción es el posmodernismo, deconstrucción de lo aprendido, ¿no? El lenguaje, por ejemplo, ¿sí? La deconstrucción, el hombre, en sentido genérico, hombre-mujer, aprende y se transmite sus ideas a través del lenguaje. ¿Cómo vos podés cambiar las ideas? Primero cambiando el lenguaje. Entonces, si vamos a poner cualquier palabra, perro, por ejemplo, ¿qué es un perro? Es un animal con cuatro patas, algo que está amputada alguna, que mueve la cola y, bueno, ladra, ¿sí? Ahora, si vos le llamás perro a la jirafa, al perro, al caballo, entonces la palabra perro pasa a significar otras cosas y ya pierde su esencia. Cambiaste tu idea acerca del mundo de las cosas. Nosotros nos comunicamos a través de el lenguaje y cuando el lenguaje cambia, cambian las ideas. Por eso lo que insistimos mucho o insisten con nuevos lenguajes, ¿sí? Para cambiar las ideas. Con esta protección iniciada que refiere el párrafo anterior, la universalidad de los derechos humanos está muy relacionada con la esencia jurídica natural y moral de dichos derechos. Por eso, los derechos fundamentales se mantendrían independientemente de que fueran o no reconocidos por el sistema positivo local del Estado en cuestión. Acá estamos hablando de una victoria del derecho natural sobre el derecho positivo. Acá estamos diciendo que por más que no se respeten y no sean positivizados, si bien hay una diferencia entre que exista el derecho y que se cumpla en la práctica, es decir, que sea eficaz, una cosa es una cosa, otra cosa es otra, de todas maneras se los tiene, más allá de que no se los cumpla. Esa es una posición ius naturalista, porque los ius positivistas dicen, no, no, para que vos tengas el derecho tiene que estar normatizado, si no, lo tenés. Entonces acá vemos, fíjate cómo ya aprendiendo qué es el derecho natural, ya leemos un párrafo y decimos, che, este párrafo está inspirado, esta idea está inspirada en el derecho natural. Como lo observa Francisco Laporta, un hombre que ya apareció, si admitimos la universalidad, lo primero que debe hacerse es sacarlo a los derechos humanos fuera del ámbito del sistema jurídico positivo. Todo eso marcamos, desde el comienzo hasta ahí. Laporta habla de eso también. De hecho, la única posibilidad para mantener la idea de universalidad que observa Gregorio Peces Barba, otro nombre con otro color, con el color de nombres, es abstraer a los derechos humanos de los bienes primarios que cada uno de ellos protege y llevarla hacia una moralidad genérica que respalda el conjunto de los derechos. Entonces, Peces Barba, siguiendo en sintonía con la idea de que todos tenemos un mínimo de consenso en cuanto a qué derechos hay y qué derechos debe respetarse, establece que eh, hay que llevar a los derechos humanos en un plano de moralidad genérica, independientemente de lo que cada uno entienda por derecho humano o cada país o cultura entiende. Tiene que haber una generalidad. De esta forma, la moralidad de los derechos necesariamente lleva a la idea de dignidad humana. Entonces, peces barba, moralidad genérica de los derechos, dignidad humana, son ideas asociadas a él.
Así, la universalidad se formula desde la vocación moral única de todos los hombres. Vocación moral también vamos a asociar a peces bárbaros. Está marcado con comillas encima. Que deben ser considerados como fines y no como medios. También ponemos fines y no medios. Y que deben tener unas condiciones de vida social que les permita libremente elegir sus planes de vida, su moralidad privada. Desde esta lógica, esto es lo que decías vos al principio, ¿te acuerdas? Su moralidad privada. Desde esta lógica, lo universal es la moralidad básica de los derechos más que los derechos mismos. Entonces, ¿qué es lo que dice Pérez Barra muy acertadamente, en mi opinión? Dice, lo general que debemos compartir todos los países y todas las culturas es la moralidad básica, que es la moralidad general. Y luego, ¿quién cada uno con su moralidad privada? Esa es la idea más o menos de Pérez Barra. Bueno, hicimos todo un capítulo hoy. La clase del miércoles vamos a arrancar con un multiple choice, con todo esto, y avanzamos con el capítulo 3. ¿Bien? ¿Preguntas hasta acá en general? No, Bueno. pero no. Bueno, entonces dimos hoy características de los derechos humanos. ¿Qué implica cada características? También vimos el problema de la universalidad, que ahí se detiene un poco más detallado el libro. En todas las características, la universalidad es lo que le da más artículo, digamos. Ujú. Y también vimos la fricción de las dos posturas que hay hoy en el mundo, aproximadamente en función de ese problema de universalidad. ¿Bien? Que estamos justamente viviendo hoy tiempos interesantes. Bueno, nos vemos el miércoles. Chau, chau. So,